En un mundo donde la tecnología ha avanzado a niveles inimaginables, los científicos han logrado construir la primera estación espacial autónoma en la órbita de un planeta recién descubierto. Este planeta, llamado Siron, se encuentra a años luz de la Tierra y presenta una atmósfera similar a la nuestra. Desde hace meses, los mejores científicos y astronautas han estado monitoreando el comportamiento de este planeta, intrigados por una extraña fluctuación energética que emite de manera constante. Algunos creen que es una señal natural, pero otros piensan que algo o alguien la genera intencionalmente. La humanidad había estado esperando un momento como este desde hacía siglos. Los avances en inteligencia artificial y exploración espacial finalmente permitirían a los humanos desentrañar los secretos del cosmos. Para muchos, Siron era solo el inicio de una era de descubrimientos, para otros, era un misterio al que debían acercarse con precaución. Un grupo de 5 astronautas, acompañados por el robot explorador AXS-9, se preparaba para la misión más ambiciosa de la humanidad hasta la fecha, investigar las misteriosas señales de Siron y descubrir qué se esconde en el planeta. Tras meses de entrenamiento y preparativos en la Tierra, la tripulación se embarcó en una nave de última generación. La misión era clara: descender en Siron, instalar bases de monitoreo y explorar el planeta. Sin embargo, a medida que la nave se acercaba, los sistemas comenzaron a detectar anomalías en la señal. Las fluctuaciones energéticas de Siron no seguían ningún patrón lógico, y era casi como si reaccionaran a la presencia de la nave. Cuando la nave finalmente se posicionó en la órbita de Siron, la tripulación empezó a experimentar sucesos inquietantes. Los monitores de comunicación mostraban mensajes indescifrables, y el sistema de AXS-9 parecía sufrir errores sin razón aparente. Nadie lo mencionó en voz alta, pero la sensación de que estaban siendo observados crecía a cada minuto. Mientras los astronautas intentaban identificar el origen de las fallas, el planeta se mostraba ante ellos como un vasto desierto oscuro, con picos rocosos y enormes llanuras que parecían absorber la luz. Sin perder tiempo, el equipo decidió enviar a AXS-9 para hacer una primera exploración en la superficie. El robot, equipado con cámaras de alta resolución, comenzó a transmitir imágenes en tiempo real a la nave. Al principio, solo captaba polvo y rocas, pero luego las cámaras detectaron algo extraño: sombras que parecían moverse en la distancia, como si estuvieran vivas. Aunque intentaron descartar la idea como un error de transmisión, los movimientos parecían demasiado coordinados para ser una simple falla. La líder de la misión, la doctora Elena Vargas, ordenó una exploración más detallada. No obstante, a medida que AXS-9 avanzaba, las sombras parecían multiplicarse y acercarse a la cámara. Con cada metro que avanzaba, el robot enviaba imágenes cada vez más perturbadoras. Había algo extraño en esas sombras, como si tuvieran una conciencia propia, algo que desafía cualquier lógica científica. En medio de la tensión, uno de los astronautas, el ingeniero Mark Tanaka, comenzó a experimentar visiones. Cerraba los ojos y veía imágenes de estructuras antiguas, figuras que parecían comunicarse en una lengua desconocida. Al principio, pensó que era producto del estrés de la misión, pero las visiones se hicieron cada vez más vívidas. Cada vez que veía esas imágenes, sentía un dolor punzante en la cabeza y un susurro que le decía que las sombras no eran lo único que habitaba en Siron. Los demás miembros del equipo se dieron cuenta de que algo extraño le ocurría a Tanaka, pero en vez de alarmarse, comenzaron a experimentar los mismos síntomas. Cada uno de ellos tenía visiones diferentes de formas abstractas y figuras que parecían observarlos desde más allá de su consciencia. Los astronautas intentaron comunicarse con la base en la Tierra, pero la transmisión se cortó de manera abrupta, dejando a la tripulación completamente aislada. Desesperados, intentaron encender el sistema de emergencia de AXS-9, pero el robot también había dejado de responder. La doctora Vargas se acercó a una de las pantallas, y en ese momento, las luces de la nave comenzaron a parpadear. Era como si una energía invisible estuviera drenando toda la energía de la nave.
Entonces, el pánico se apoderó del equipo. Sin comunicación, sin energía y con visiones cada vez más intensas, la misión se había convertido en una pesadilla. Fue en ese momento cuando una voz grave y profunda resonó en sus mentes. No era un idioma que pudieran reconocer, pero entendían lo que decía: bienvenidos a nuestro dominio. Ustedes son los primeros en despertar el poder que dormía en las sombras. La voz en sus mentes se desvaneció tan rápido como había aparecido, pero el eco de sus palabras seguía retumbando en los pensamientos de cada uno. La tripulación, paralizada por el miedo, no sabía si aquello había sido una alucinación colectiva o si realmente estaban en presencia de algo más grande y más oscuro de lo que jamás hubieran imaginado. La doctora Vargas intentó mantener la calma y dio la orden de reunir al equipo en la sala de control para evaluar su situación y buscar una salida. Al llegar a la sala de control, descubrieron que los monitores mostraban datos incomprensibles. El sistema de la nave, que antes funcionaba a la perfección, ahora parecía tener vida propia. Las pantallas proyectaban líneas de código desconocido, y los mensajes en la pantalla parecían transformarse en frases ambiguas, como si alguien o algo estuviera tratando de comunicarse. Regresen o enfrenten la oscuridad, decía uno de los mensajes en la pantalla. El ingeniero Tanaka, aún afectado por las visiones, intentó tomar el control del sistema manualmente, pero una descarga eléctrica lo golpeó, lanzándolo al suelo. Parece que no quieren que toquemos el sistema, dijo Tanaka con la voz entrecortada mientras intentaba recomponerse. Al ver esto, los demás entendieron que cualquier intento de recuperar el control de la nave podría desencadenar consecuencias peligrosas. En ese instante, una imagen apareció en las pantallas, una estructura oscura en la superficie de Siron, claramente visible bajo la tenue luz del planeta. La estructura parecía antigua, como si hubiera estado allí durante milenios, con símbolos grabados que recordaban a los patrones vistos en sus visiones. Era una especie de pirámide rodeada de sombras que parecían moverse a su alrededor, como si custodiaran el lugar. La doctora Vargas, cautivada por la visión de la pirámide, propuso que el equipo debía descender al planeta y explorar la estructura. Quizá encontrarían respuestas allí y, con suerte, una forma de detener lo que estaba ocurriendo en la nave. A pesar del miedo, los demás estuvieron de acuerdo, sabían que quedarse en la nave sin control no era una opción, y la curiosidad científica era más fuerte que el temor a lo desconocido. Prepararon el módulo de aterrizaje y descendieron a la superficie de Siron. Al tocar tierra, una sensación de pesadez los envolvió, como si el aire del planeta estuviera cargado de una energía indescriptible. A medida que avanzaban hacia la pirámide, las sombras parecían seguirlos, deslizándose entre las rocas, observándolos en silencio. Ninguno de ellos se atrevía a romper la quietud con palabras, era como si hablar pudiera invocar algo que preferían no descubrir. Finalmente, llegaron a la entrada de la pirámide. Los símbolos en las paredes parecían cobrar vida bajo sus luces. Uno de los astronautas, el lingüista David Herrera, trató de interpretar los signos, pero cuanto más intentaba descifrarlos, más intensas se volvían sus visiones. Finalmente, logró identificar una palabra recurrente: custodios. Aquello no era una simple estructura, era un templo de los custodios de las sombras. Al cruzar el umbral, la pirámide se iluminó con un resplandor oscuro, una luz opaca y turbia que parecía venir desde las profundidades de la tierra misma. Dentro, se encontraron con un gran salón lleno de figuras humanoides talladas en piedra, todas mirándolos con ojos vacíos. Las sombras en la sala parecían unirse y moverse de forma orgánica, acercándose al grupo. Las figuras parecían estar vivas, sus ojos vacíos seguían los movimientos de los astronautas, y sus formas distorsionadas les causaban una mezcla de fascinación y terror. Mientras avanzaban, una de las sombras se despegó de las demás y se materializó en una forma corpórea, bloqueándoles el paso. La figura extendió una mano y habló, no con palabras, sino con una presencia abrumadora que les transmitía un mensaje directo a sus mentes. Ustedes han profanado el lugar de los antiguos. El conocimiento que buscan tiene un precio.
El equipo sintió un escalofrío recorrer sus cuerpos, sabían que habían cruzado una línea prohibida, pero no entendían aún qué significaba el precio del que la figura hablaba. En ese momento, el suelo de la pirámide tembló, y una gran abertura se formó bajo sus pies. La sombra corpórea se desvaneció, pero en su lugar, una especie de portal oscuro se abrió en el suelo, mostrando un vacío sin fin. Sin entenderlo del todo, supieron que aquel portal era la respuesta que buscaban, una puerta hacia el origen de las sombras y, quizás, hacia una verdad que la humanidad jamás había imaginado. Sin embargo, comprendían que cruzarlo podría significar su fin. Ahora tenían una elección: seguir adelante y enfrentar el misterio, o intentar regresar, sin saber si las sombras se lo permitirían. La doctora Vargas respiró hondo y observó el portal oscuro que pulsaba ante ellos. Su curiosidad la empujaba a avanzar, pero también sentía el peso de la responsabilidad por sus compañeros. No sabemos lo que hay al otro lado, advirtió, aunque sabía que ninguno de ellos tenía ya opciones reales para retroceder. Sin más tiempo para deliberar, tomó la delantera y se acercó al borde del portal. Si es el precio para entender la verdad de Siron, estoy dispuesta a pagarlo, dijo, y con paso firme, descendió al vacío, seguida por el resto del equipo. Al atravesar el portal, los astronautas sintieron que caían, pero no en un espacio físico. Era como si estuvieran flotando en un mar de sombras líquidas, rodeados de figuras etéreas que parecían observarlos desde todos los ángulos. De repente, una visión inundó sus mentes: una civilización antigua, de seres de pura energía, habitantes originales de Siron, que alguna vez habían dominado el conocimiento del universo, hasta que decidieron encerrarse en las sombras para proteger su sabiduría de cualquier intruso. Las figuras de sombras se materializaron frente a ellos, tomando formas humanoides con rostros imprecisos. Una de ellas se adelantó, extendiendo una mano hacia el equipo. Nosotros éramos los guardianes del conocimiento absoluto, pero la humanidad aún no está lista para comprender lo que habita más allá del tiempo y el espacio, susurró en sus mentes. La figura les explicó que, desde hacía milenios, las sombras habían sido testigos de la evolución de las especies, esperando encontrar una civilización capaz de heredar su conocimiento, pero no sin un sacrificio. La figura les mostró entonces una visión de la Tierra, como si la contemplaran desde las alturas. Vieron su planeta en paz, próspero, pero también vislumbraron el precio de obtener el conocimiento de las sombras. Perderían su humanidad, convirtiéndose en parte de aquella civilización etérea, condenados a custodiar la sabiduría para siempre. Si aceptan, jamás regresarán como humanos, advirtió la figura, y un silencio sepulcral cayó sobre la tripulación. La doctora Vargas, aunque atemorizada, sintió una fuerza inexplicable dentro de ella. Sabía que aquella era una oportunidad única, que su sacrificio podría significar el avance de la humanidad, el descubrimiento de secretos que cambiarían para siempre la historia. Sin embargo, su mente también se debatía entre el sacrificio personal y su deseo de regresar a la Tierra, donde aún tenía una vida esperando. Tanaka y Herrera intercambiaron miradas, ambos conscientes de que sus visiones habían sido una especie de preparación para este momento. Lentamente, Tanaka dio un paso adelante, ofreciendo su consentimiento a las sombras. Si esta es la manera de trascender, acepto el precio, dijo con voz temblorosa pero decidida. Los demás miembros del equipo miraron a Tanaka con respeto y miedo, conscientes de lo que aquella decisión implicaba. Uno a uno, los otros astronautas fueron dando su consentimiento, hasta que solo la doctora Vargas quedó en silencio, luchando con la decisión. Las sombras parecían impacientes, y ella sintió que no podría dudar mucho más. Finalmente, con lágrimas en los ojos, aceptó también el sacrificio. Fue entonces cuando una de las sombras se adelantó y los envolvió a todos en un resplandor oscuro, y sus cuerpos comenzaron a desvanecerse, como si se fundieran con la oscuridad. La nave en órbita, sin recibir señales de la tripulación, transmitió una última imagen a la Tierra antes de que todas las comunicaciones se cortaran definitivamente: la pirámide en la superficie de Siron, y en su entrada,
5 nuevas sombras humanoides que parecían vigilar aquel lugar. La Tierra observó en desconcierto aquella última transmisión, sin entender el significado de lo que había ocurrido ni del sacrificio que sus astronautas habían hecho. Con el tiempo, la misión a Siron se convirtió en una leyenda, un misterio sin resolver. Científicos y expertos debatieron durante años el destino de la tripulación, incapaces de descifrar el último mensaje recibido. Algunos creían que se trataba de una advertencia de una civilización extraterrestre, otros decían que era una simple falla técnica. Sin embargo, en la oscuridad del espacio, los custodios de las sombras continuaron su vigilia, esperando a que una nueva civilización intentara descubrir sus secretos. Aquellos que escuchaban la historia en la Tierra solían hablar de ella como un mito, una advertencia sobre la ambición humana y el deseo de conocimiento sin límites. Pero pocos sabían la verdad, que los astronautas de Siron, ahora sombras, aún vigilaban, esperando que la humanidad algún día estuviera realmente preparada para entender los secretos oscuros del universo. Mientras tanto, Siron permanecía, misterioso y silencioso, esperando el próximo visitante dispuesto a pagar el precio de la sabiduría prohibida.